darles la bienvenida para continuar con este ciclo de conferencias España vista por sus periodistas. Este programa de conferencias se enmarca dentro de la programación de actividades impulsada por la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza y en el que colaboramos también desde el Ateneo de Zaragoza y Fundación Ibercaja. En el ciclo España vista por sus periodistas conforma una reflexión de la actualidad de nuestro país a través de conocidos y relevantes periodistas. En las semanas anteriores nos han acompañado Carmelo Encinas, Eduardo Inda, Luis del Val, Ignacio Escolar y Encarna Samitier. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe Amparo Polo, directora de Expansión Digital. Muchísimas gracias, Amparo. Sin duda, un verdadero lujo poder contar con voces expertas y reconocidas en el asunto que abordamos. En las próximas semanas continuaremos el ciclo con Nicolás Espada, concretamente el lunes de la semana que viene, como saben, director del Periódico de Aragón, el día 17 de abril. Y cerraremos esta primera edición del ciclo con el director del Heraldo de Aragón, con Miquel Iturbe. En este caso será el día 3 de mayo. Me acompañan en el escenario José Luis de Arce, coordinador de este ciclo, y Roberto García, presidente del Ateneo de Zaragoza, quien, por supuesto, pues también aprovecho para agradecer. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Les recuerdo que estas conferencias pueden encontrarlas en el canal YouTube de Fundación Ibercaja para verlas y compartirlas con quien consideren. Muchísimas gracias. Espero que disfruten. Buenas tardes, gracias por asistir a este ciclo que está saliendo adelante por la buena organización de mi querido José Luis Arce, que se está ocupando de sacar adelante con estas tertulias, charlas, el conocimiento de esa idea que parece tan transitoria como incierta de qué cosa es España. He de extender mi agradecimiento naturalmente a nuestra conferenciante de hoy, Amparo Polo, otra aragonesa que ha hecho fortuna en los madriles y que, si hemos de creer a su bibliografía, no tenía una especial querencia por la economía, pero el destino, como tantas otras veces, nos lleva a los sitios. Efectivamente. A partir del dato económico, que siempre es un buen punto de partida por la frialdad y objetividad del dato, nos va a decir seguramente alguna cosa sabrosa. Como sabemos, al final habrá un turno de preguntas y respuestas, pero ya les anticipo que Amparo no tiene dotes proféticas. Lo digo porque a los economistas se les tiende a preguntar sobre el futuro, cuando de ordinario solo saben sobre el pasado y además no lo acaban de explicar muy bien. Bueno, quería decirlo de pasada, criticar un poco a los economistas. Le cedo la palabra de inmediato a José Luis de Arce, que nos dirá alguna cosa acerca de la bibliografía de nuestra conferencia. Gracias. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, por venir a esta sexta sesión del ciclo de la España vista por sus periodistas. Hasta ahora hemos tenido 5 sesiones en las que los que han intervenido nos han hablado mucho de la España actual desde el punto de vista de la política. Han sido más o menos críticos, más o menos complacientes, pero se han centrado sobre todo en la situación política. Yo creo que en el ciclo faltaba un poco un toque económico y, por tanto, pensamos en que una persona como Amparo, una periodista avezada en los temas de la economía, nos podría ilustrar en ese sentido y contarnos cosas y darnos una perspectiva de lo que se puede esperar en la España actual sobre nuestro próximo futuro económico. Optimista, pesimista, ella nos lo dirá. Amparo es una periodista aragonesa, de Huesca, formada en la Universidad de Navarra como periodista, formada en un MBA, un máster en Dirección de Empresas, en el Instituto de Empresa de Madrid, una prestigiosa entidad docente en la que se enseña verdaderamente economía. Y por ello, enseguida empezó su carrera profesional trabajando en la economía, y nada mejor que lo que entonces era el diario Expansión, en cuya casa ha hecho la carrera de periodista,
para situarse actualmente como responsable, directora de todo lo que son los medios digitales, otra vez los digitales, de expansión, porque se apuesta, como en tantos sitios, porque lo que viene es digital, y los que somos analógicos de la generación anterior, digamos, no sé si viejos o ancianos o antiguos, pues no estamos dispuestos muchas veces a seguir y a entender y a comprender. Muy bien, pues Amparo ha estado trabajando en esta casa de expansión y estuvo 12 años en Londres, en Inglaterra, como corresponsal de expansión, donde pudo vivir acontecimientos tales como el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, de la cual creo que alguna cosa nos puede contar también, hasta qué punto fue un éxito de Inglaterra o un fracaso la salida de la Unión Europea. Vivió también la crisis financiera del año 2008, que todos nosotros recordaremos quizá con cierto dolor y esperando que no ocurra otra vez. También nos puede hablar de si la perspectiva es que va a haber otra vez crisis o no. Y también pudo vivir el referéndum sobre la independencia de Escocia, otro asunto que también en España está sobrevolando por encima de nuestras actuales inquietudes. Muy bien, pues esta es Amparo Polo, que creo que nos puede ilustrar y que después de su intervención, donde nos explicará un poco cómo ve las cosas, tendrán ustedes la oportunidad de poder preguntarle cualquier cosa para que ella nos pueda contestar, satisfacer así nuestra curiosidad. De modo que yo en este momento les dejo con la palabra de Amparo Polo y deseo que esté para ustedes una interesante conferencia. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es una tremenda alegría poder estar aquí, poder estar en casa, que siempre aporta un poco más de presión porque, claro, uno en casa lo quiere hacer siempre lo mejor posible o mucho mejor de lo posible. Así que, bueno, espero que paséis todos un rato agradable esta tarde y que podamos discutir de muchos temas de tremenda actualidad con todos vosotros al final de la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, en primer lugar, por la invitación a la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio, a la Fundación Ibercaja y al Ateneo de Zaragoza, que son pilares todos de la vida cultural y económica aragonesa. Como decía José Luis, mis predecesores en este ciclo han hablado sobre todo de política. Quizás algunos de vosotros habéis estado aquí escuchándoles. Y a mí, bueno, pues me pidieron que hablara de economía, pero claro, hablar de economía en un año como este, lleno de elecciones por todos los lados y con todos los frentes que todos tenemos abiertos, pues es hablar de casi todo lo que nos interesa ahora mismo. Y por eso pues voy a hablar de la pandemia y de la guerra y de la subida de tipos y de cuánto nos suben las hipotecas y de cuál es el futuro de los periódicos y de si va a haber una crisis o no financiera, como la que también recordábamos, ¿no? En 2008. Han pasado 15 años ya, pero ahí está y nadie sabe qué puede ocurrir. Y también de empresarios, ¿no? Hoy seguro que todos habéis estado escuchando la polémica que hay con el caso Ferrovial. Es un caso que también abordaré más tarde. Porque bueno, este frente que hay ahora contra los empresarios es algo que nunca habíamos visto en España, que realmente es muy sorprendente y que, bueno, sin comerlo ni beberlo, pues banqueros, directivos de empresas energéticas y empresarios hasta ahora, bueno, diríamos casi intocables, ¿no? Como Amancio Ortega, como Juan Roch, presidente de Mercadona, o como Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, bueno, pues se convierten en protagonistas de un fuego cruzado entre el Gobierno y sus aliados y entre el Gobierno y la oposición. Aquí no queda nadie a salvo. Y estos ataques tan personales, insisto, nunca se habían visto en España. Y hablar de términos como capitalista despiadado, como se le llamó al señor Roch, o antipatriota, como se le está llamando ahora a Rafael del Pino, bueno, pues hablan de ese nivel de agresividad que se ha desencadenado y que es un signo nuevo de que muchas cosas están cambiando. Pero claro, han cambiado tantas cosas que esto es pues una más, ¿no? del panorama que vivimos y que es difícil de reconocer.
Bueno, y pensemos en los 3 últimos años que todos hemos vivido, tan dramáticos, tan llenos de acontecimientos que nadie podía ni siquiera imaginar y que han convertido nuestras vidas en una montaña rusa, ¿no? Y todo esto se explica mejor con datos en la mano que, bueno, viniendo del medio donde vengo y del mundo donde vengo, pues hay que apostar siempre por los datos y esto también después hablaré con un poco más de detenimiento, ¿no? Bueno, pues pensemos en la pandemia, han muerto oficialmente 7 millones de personas en todo el mundo. Digo oficialmente porque va a ser imposible saber cuántas personas han muerto, ¿no? Hay muchos países donde no existe ni siquiera un censo serio, ¿no? En España han muerto más de 150.000 personas por COVID, ¿no? Y el PIB cayó en España el año 2020 y 2021 pues cerca de un 11%, ¿no? Son datos escalofriantes, pero también ha creado esta pandemia pues un gran negocio para el mundo farmacéutico gracias a vacunas que se desarrollaron en tiempo récord. Y bueno, por solo daros este dato, hasta 2025 las vacunas COVID solamente supondrán un gasto en el mundo de 157.000 millones de dólares, que es una cantidad pues, que nadie podía ni siquiera imaginar, ¿no? Si pensamos en la guerra de Ucrania hace solo un año, bueno, pues es uno de estos cisnes negros, ¿no? Que habréis oído alguna vez, como suelen llamar los economistas, a estos acontecimientos absolutamente inesperados que suceden y de pronto desbarajustan todo, la economía y la forma de entender el mundo. Y bueno, pues la guerra no solo ha puesto, en fin, ¿no? Al mundo en una situación crítica, no solo ha creado víctimas y desplazados y cambios geopolíticos muy considerables y sobre todo esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Que de pronto todos sentimos al ver que la guerra la teníamos en la puerta de casa prácticamente, sino que ha provocado 5 grandes cambios en la economía mundial. Y os paso a explicar muy brevemente lo que yo considero que han sido estos 5 grandes cambios, ¿no? Lo primero fue la crisis energética, que todos vivimos el año pasado, cuando los precios de la luz y el gas se desbocaron y llegaron a cimas que no veíamos desde hacía 30 años. El segundo fue el aumento de los cuellos de botella con toda esta cadena de suministros prácticamente paralizada. Esto se originó en China, sobre todo con la política de cero COVID, ¿no? Sabéis que todas sus grandes ciudades han estado prácticamente cerradas durante meses y meses. Y bueno, lo que ha hecho estos cuellos de botella es que todos los precios de casi todo lo que compramos, desde materiales de construcción hasta coches, electrodomésticos, chips, en fin, todo ha subido de precio. En tercer lugar, ha habido una crisis alimentaria que también todos vosotros conocéis muy bien, la falta de alimentos que llegan de Ucrania y de Rusia, sobre todo cereal, girasol, trigo, en fin, todos estos productos llegaban de lo que se consideraba casi el almacén, el granero de Europa. Bueno, pues esto provocó que al no poderse exportar con normalidad, bueno, pues el año pasado vivimos cotas de inflación del 10%, que son también cifras que no recordábamos, o muy pocos de los que estáis aquí recordaríais. Esto desencadenó en una subida de los tipos de interés. Como veis, todo es un efecto que al final acaba con las hipotecas, ¿no? Esta subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales lo que ha hecho es que las personas que tienen una hipoteca pues les haya subido considerablemente esa hipoteca. Se considera que una hipoteca media en España, que puede estar en torno a los 150.000 euros, que bueno, en Madrid y en Zaragoza no sé yo si te compras muchas casas por 150.000 euros, pero se estipula que es la cantidad media. Esto ha llevado a que ese tipo de hipoteca ha subido 4.000 euros al año de promedio, ¿no? Que son más de 300 euros al mes. Eso no todas las familias lo han podido asumir y de ahí viene, bueno, pues el nerviosismo de mucha gente y de muchos políticos porque ven que esto es un problema que realmente está afectando ya a muchas familias, ¿no? Y bueno, y por último, pues ¿qué va a pasar con esta crisis financiera que está allí acechando? Hemos visto, bueno, pues muchos nervios en bancos aparentemente intocables como Deutsche Bank, que es uno de los grandes bancos alemanes y que de pronto un día, bueno, en el periódico pensamos que se podía ir al garete, bueno, que podía entrar en una fase muy problemática. Menos mal que al final la cosa se recondujo,
pero hemos visto a 3 bancos en Estados Unidos entrar en colapso. Uno de ellos, que se hizo bastante famoso porque fue el primero, Silicon Valley Bank, que seguro que todos escuchasteis. Y bueno, el último episodio fue muy dramático y ha sido la desaparición prácticamente de Credit Suisse, que es un banco centenario, emblema del sistema bancario suizo y que en un fin de semana tuvo que ser prácticamente intervenido y fusionado con su archirrival en Suiza, que es UBS. Bueno, esto es un escenario que nadie tampoco podía prever y que ha sucedido hace simplemente unas semanas. En fin, por ser un poco optimista, después de este panorama, parece que los peores presagios pues, se han evitado, gracias en parte a las lecciones aprendidas de la anterior crisis y a los cortafuegos que se han puesto en marcha para evitar que estos bancos, ¿no? Aunque algunos han colapsado, como he comentado, bueno, pues no haya sido el efecto dominó, que es lo que vimos en 2008 con la caída de Lehman Brothers. Así que, en fin, vamos a pensar que todo está, digamos, con alfileres, pero vamos a pensar que está un poco bajo control. Bueno, bueno, con todos estos episodios que os cuento, pues cómo no pensar que la economía va a ser relevante en este año electoral. Es impensable porque buena parte de las estrategias que tomen tanto el gobierno actual como la oposición van a estar centradas en lo que pase con la economía, ¿no? Un asesor de Bill Clinton allá en los años 90 se hizo famoso por aquella frase que luego ha sido muy repetida, ¿no? De es la economía estúpido. Y simplemente quería reflejar que lo que le pasa a los votantes en su bolsillo pues realmente tiene un impacto decisivo en las elecciones, ¿no? Y en España, sin embargo, el asunto económico no parece haber sido excesivamente relevante durante muchos años, yo diría que hasta esta última crisis, ¿no? De 2008. Quizás la única excepción fue cuando Felipe González, imaginaos lo que ha llovido, nos prometió aquellos 800.000 puestos de trabajo, que luego no cumplió, pero aquellas elecciones del 82 fueron su caballo de batalla y realmente aquello funcionó. De hecho, volvió a ganar unas elecciones en el 93 en medio de una tremenda recesión. Esto cambió con la crisis de los bancos de hace 15 años. En 2008 se celebró aquella famosa campaña de Zapatero, cuando renovó su mandato gracias a que el ministro de Economía de entonces, Pedro Solbes, nos convenció de que no íbamos a entrar en recesión, cosa que al final evidentemente pasó y que, por cierto, defendía Manuel Pizarro, que seguro que es una persona muy conocida por estas salas, que él sí que decía que llegaba una recesión monumental, pero aquel mensaje, desde luego, en ese momento no cuajó. En 2011, con el país en una situación terrible, el PP sí que logró una clara mayoría absoluta y la salida de la crisis le permitió ganar de nuevo en 2014. Bueno, aquella crisis, tú también lo recordabas, ¿verdad, José Luis? Fue demoledora para la economía española. Recordad que, bueno, se nos englobaba en el grupo de los que llamaban los pigs. Pig significa cerdo en inglés. Y eran las 4 letras que nombraban a los 4 países que se daban casi por perdidos en Europa en aquel momento, ¿no? Que eran Portugal, Italia, Grecia y Spain, que era España, ¿no? Los pigs. Bueno, pues de aquella fase que costó tanto sufrimiento a la economía española y a las familias españolas, yo creo que también se aprendieron muchas lecciones, ¿no? Por ejemplo, hemos aprendido que el sector inmobiliario no siempre es sinónimo de éxito, ¿no? Que invertir en casas no quiere decir que eso vaya a ser la panacea. En los años previos al colapso se construían en España 700.000 casas nuevas. Ahora se construyen 100.000. Claro, ahora se están construyendo menos de las que se deberían posiblemente, pero lo que no tenía ningún sentido, aunque en esa época pues, no lo viéramos tan claro, era construir 700.000 viviendas, ¿no? También hemos aprendido que teníamos demasiados bancos, ¿no? Y bueno, ahí está
la depuración que vivió el sector bancario, sobre todo de cajas de ahorros, y que bueno, hizo que España tuviese que pedir un rescate millonario al banco, a las autoridades europeas para poder rescatar algunos de aquellos bancos, ¿no? Y también aprendimos que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y ahora yo creo que de aquellas lecciones está el gran ahorro que tiene en muchas familias españolas y que está permitiendo en parte sobrevivir esta época que para muchas familias es complicada, ¿no? En aquella época, bueno, pues los créditos se regalaban prácticamente y sin apenas condiciones, y bueno, esta época pues claramente ha cambiado y no se espera que vuelva a producirse, y menos en este escenario de altos tipos de interés. Bueno, aquellos años cambiaron radicalmente la visión económica de políticos y periodistas, no solo en España, sino en todo el mundo. Antes había un casi consenso, ¿no?, del modelo económico, que era un capitalismo pues con una fuerte libertad empresarial, con un sistema de retribución basado en unos impuestos medio altos, pero desde aquella crisis todo este modelo empieza a resquebrajarse, ¿no?, y empiezan las grietas. Y surgen partidos que cuestionan este ordenamiento. Y no solo es el caso de Podemos en España, sino de los populismos también de derechas en otros muchos lugares de España, de Europa, perdón. Y bueno, empiezan a atacarse pues modelos como el libre flujo de trabajadores que podían recorrer países, y bueno, y existe un gran descontento también por la situación económica. Y aquí ocurren dos acontecimientos que yo recuerdo con especial tristeza de mi época de corresponsal en Londres. Uno es el Brexit, claramente, y el otro fue el referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre, ¿no?, con solo una diferencia de, bueno, prácticamente un año de diferencia, ¿no? El Brexit fue junio de 2016 y el referéndum en Cataluña octubre de 2017. Bueno, Brexit, pues ¿qué os voy a contar? Pues que fue un episodio que viví muy de cerca, tanto a nivel personal, porque yo estaba viviendo allí, como a nivel profesional, porque estuvimos, pues no sé, más de un año escribiendo prácticamente solo del Brexit y de cómo se vislumbraba la situación de Reino Unido ante esa decisión tan dramática que iba a tomar el pueblo británico. Bueno, creo que fue una decisión tremendamente equivocada, y los resultados pues están ahí, ¿no? El desprestigio mundial que ha tenido Reino Unido, en lugar de convertirse en un gran país como aspiraban los Brexiteers, se ha convertido en un país mucho menos interesante internacionalmente y con mucho menos poder. Además, bueno, hemos visto pasar un carrusel de primeros ministros que, en fin, no han hecho su trabajo, desde luego, como deberían haberlo hecho. La economía se mantiene pues a duras penas, al margen de la recesión, y aparte hay dudas de qué va a ser de Reino Unido en el futuro, porque los dos problemas que tienen con Escocia y con Irlanda siguen allí un poco más calmados, eso es verdad, hay que decirlo, y intentando encontrar soluciones, pero bueno, esos dos problemas siguen allí vigentes y no tiene pinta de resolverse. El Brexit mostró hasta qué punto los políticos sin escrúpulos pueden llegar, y que los datos en los que aparentemente recayeron muchas decisiones de los votantes pues se pueden manipular y convertirse en mentiras con total impunidad. En esto se hizo experta la prensa sensacionalista, que, como sabéis, tiene una tremenda influencia en Reino Unido, sigue vendiendo millones de ejemplares todos los días y llega a un público al que, bueno, claramente convenció de que el Brexit era la mejor opción para su país y para sus vidas, ¿no? Bueno, recordemos aquel autobús, que no sé si recordaréis, un autobús que recorrió todo el país, donde ponía en letras gigantes que Reino Unido enviaba cada semana a la Unión Europea 350 millones de libras, que era mentira. De hecho, uno de los líderes del Brexit, al día siguiente de ganar el referéndum, dijo
en un programa de televisión que sí que era mentira, que habían dicho eso pues un poco por decirlo, ¿no? Y tuvo la desvergüenza de comentarlo así abiertamente, ¿no? O también pues cuando la gente creyó que si seguían en la Unión Europea iban a recibir 70 millones de inmigrantes turcos. Se decía así, la gente lo creía, que es imposible, ¿no? No sé, a cualquier persona mínimamente sensata ve que eso es inviable. Bueno, pues la gente creía este tipo de patrañas, ¿no? Y aquí quiero compartir lo que dice el exdirector del Washington Post, que es Martin Baron, que es un periodista, una especie de gurú en el mundo del periodismo actualmente, y que en un artículo que escribió hace unas pocas semanas reivindicaba la necesidad de la objetividad, que es algo largamente ignorado y que incluso los periodistas a veces decimos que es imposible, porque la objetividad no existe. Bueno, pues este señor, Martin Baron, dice: si exigimos que los jueces, los policías, los jurados y los médicos sean lo más objetivos posibles al darnos veredictos y diagnósticos, ¿por qué no exigimos lo mismo a los periodistas?, dice. Y para él la objetividad no es contar de forma aséptica lo que vemos. Objetividad es contar la evidencia de forma justa, honesta, honorable, precisa, rigurosa, imparcial y con la mente abierta. Y yo añadiría, y dándole mucho contexto, ¿no? Porque yo creo que en las noticias lo que tiene que haber es un contexto que nos dé la noticia, pero que además nos explique todo lo que sucede alrededor. Y el segundo episodio que recuerdo de aquellos años y que quería compartir con vosotros es el que tuvo lugar pues, el 1 de octubre de 2017, que seguro que también alguno de mis predecesores habrá hablado de este episodio. Yo lo viví desde Londres y bueno, yo siempre recuerdo, ¿no?, que me daban ganas de llorar cuando veía abrir los informativos británicos y las portadas de los periódicos de todo el país, diciendo que España no era un país democrático, ¿no?, porque impedía a esa pobre, digamos, con comillas, pobre gente ir a votar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa historia, bueno, aquella portada del Times, ¿no?, que se titulaba España al borde del abismo, nada más y nada menos, ¿no?, que dio pues la vuelta al mundo, fue el mejor ejemplo de cómo se vivió aquella situación, ¿no? España tardó muchísimo tiempo en recuperar la imagen, ¿no?, una imagen que nosotros, los españoles, damos muchas veces por sentado que somos un país democrático y no tenemos que convencer a nadie, ¿no? Y ahí también me di cuenta de que muchas veces somos excesivamente críticos con nuestro país, ¿no? Y yo creo que estando fuera, a cualquier persona que preguntéis, te das cuenta, ¿no?, de que al margen de políticos, aquí no estoy hablando de con unos mejor ni con otros peor, sino simplemente que España es un tremendo país con muchísimas virtudes y que muchas veces somos nosotros mismos los que intentamos boicotear a la imagen que tiene España o despreciarla o sacar solo los puntos negativos o ver siempre el vaso medio vacío. Así que, bueno, esto pensadlo porque yo creo que merece una pensada. Bueno, después de aquello, la verdad es que Barcelona no ha vuelto a ser la misma ciudad. Yo siempre también cuento, ¿no?, que cuando yo estaba en Londres todo el mundo solo quería ir o a Ámsterdam o a Barcelona. Me refiero de turismo o como lugar, el sitio más apetecible para ir de vacaciones o para pasar un puente. Bueno, eso a raíz del 1 de octubre desapareció y ha tomado el relevo Madrid, que ahora mismo se ha convertido en un polo, pues no solo de atracción de inversiones y de turismo, sino de todo ese ambiente, ¿no?, aspiracional que durante muchos años tuvo Barcelona. Bueno, después de tanta filosofía, vamos a ir con los datos, ¿no?, y vamos a ver cómo está España a las puertas de estos procesos electorales que vamos a tener a partir del mes de mayo, en mayo y en diciembre. Bueno, contra todo pronóstico, la recesión no ha llegado a Europa. Esto pensamos el año pasado que iba a ser un desastre absoluto, sobre todo por efecto de la guerra en Ucrania. Y, sin embargo, pues la recesión no llegó y a España tampoco.
todo el mundo también pensaba que en el último trimestre del año España podía entrar en recesión y se salvó por los pelos, pero se salvó. El resumen es que la economía está yendo mejor de lo que se esperaba. Este es el resumen, ¿no? Y que esto claramente pues, puede beneficiar al gobierno actual porque uno de sus eslóganes, digamos, ¿no? En la campaña electoral puede ser: oye, la economía no va tan mal. Esto es súper matizable, como luego os contaré, por supuesto, pero es cierto que la economía el año pasado creció un 5,5%, que es muchísimo, dada la situación en la que estábamos, que para 2023 las previsiones también son buenas, quizás no tan buenas como las del Gobierno, que cree que vamos a crecer pues, más del 2%, pero hoy mismo se ha sabido que el Fondo Monetario Internacional ha elevado también sus previsiones sobre el crecimiento para 2023 en España y lo ha situado en el 1,5%. Otras instituciones que bastante alejadas del Gobierno, por así decirlo, como Funcas, ¿no? O el Banco de España, también creen que esa va a ser la senda de crecimiento el año que viene. Otro dato que el Gobierno puede utilizar a su favor, pues que la inflación empieza a suavizarse. En marzo hubo un dato muy bueno, pero se comparaba con marzo del año pasado, que fue catastrófico, con lo cual tampoco es tan relevante, pero sí que es cierto que la senda se ve que la inflación es posible que baje. Las cifras de empleo de los últimos meses, también con muchas matizaciones y mucho debate sobre si todo lo que aparece es lo que va a aparecer o si faltan, bueno, todo el problema de los fijos discontinuos, que es lo debatible, pero las cifras de empleo pues también son aceptablemente buenas, ¿no? Y además la presidencia del Consejo de la UE, que es algo que va a pasar, España ocupará la presidencia en el segundo semestre del año, lo que le va a dar a Pedro Sánchez es una mayor proyección internacional. Le vamos a ver en fotos hasta aburrirnos, y esto claramente pues es otro de las bazas que el Gobierno puede jugar. Además, recordemos que Pedro Sánchez ha conseguido cosas que se pensaban que no se podían conseguir, como este trato especial a la península ibérica en el tema del gas y la luz. Y bueno, son medallas, digamos, ¿no? que el Gobierno pues, va a utilizar a su favor. Bueno, ¿qué factores pueden echar por tierra esta estrategia y que además no están en la mano del Gobierno? Bueno, pues que suban los precios de la energía, que esto es algo que no sabemos qué es lo que va a pasar, que sigan subiendo los tipos de interés, que es una decisión que toman los bancos centrales, y que haya un colapso financiero de los bancos, que volvemos al punto del comienzo y que tampoco sabemos si esto pues, va a suceder o no. Bueno, y aunque el Gobierno intente sacar partida a todos estos factores positivos, la verdad es que España sigue teniendo problemas tremendos que ningún Gobierno hasta ahora ha conseguido solucionar, ¿no? Y por deciros solo algunos, pues el paro juvenil es uno. La tasa de paro juvenil es el doble del paro juvenil que hay en la Unión Europea. Estamos por encima del 30%, exactamente el 32%, frente al 15% de promedio en la Unión Europea. La tasa de natalidad, que es muy baja y que no asegura ese relevo que pueda pagar, por ejemplo, las pensiones. La deuda ahora mismo está en el 116% del PIB. Bueno, es un drama. Y la deuda y el déficit que se ha disparado durante los años de la pandemia, sobre todo, y después, bueno, pues con todas estas ayudas, una batería de ayudas que ha lanzado el Gobierno para ayudar a las familias, de cheques, regalos, de rebajas del IVA. Bueno, todo esto no es gratis, todo esto cuesta muchísimo dinero. Y también otro gran interrogante es qué va a pasar con los fondos europeos, ¿no? Que parece, en fin, el maná que va a llegar de la Unión Europea y que puede resolver muchos problemas en España, incluida la productividad, que es uno de los graves problemas que tenemos todavía en España, si se compara con otros países europeos.
y que bueno, estos fondos, ¿no? Pues 164.000 millones de fondos europeos que pueden llegar vía subvenciones o vía créditos para las empresas, bueno, pues pueden dar un vuelco radical al panorama empresarial español, pero habrá que ver si efectivamente llegan a quien tienen que llegar y se ejecutan de la forma que se tienen que ejecutar. Bueno, el Gobierno además se enfrenta a otro problema, ¿no? Que es el que comentábamos al principio. Esta guerra inédita con los empresarios, ¿no? Hoy habréis visto cómo bueno, todos los medios publicaban y todas las radios hablaban esta mañana de que el Gobierno envió ayer una carta a Ferrovial diciéndole que no ve ninguna razón para que se vaya de España, ninguna razón económica. El jueves se celebra la Junta General de Accionistas de Ferrovial, donde los accionistas van a votar si efectivamente quieren trasladar su sede a Holanda o no. Y bueno, es una gran interrogante. Estamos todos los medios expectantes para ver qué pasa con este episodio. Yo creo que Rafael del Pino, que es el presidente de Ferrovial, no calculó en su momento qué podía pasar, ¿no? Pues no avisando al Gobierno con más antelación o tomando esta decisión y explicando de forma muy somera en qué consistía, dejando intuir que se iban a Holanda porque hay una mayor seguridad jurídica y un mayor acceso a capitales. Yo creo que este punto, ¿no? de poner en cuestión la seguridad jurídica en España es lo que realmente ha molestado al Gobierno, que ha declarado a Rafael del Pino y a Ferrovial pues enemigo público número 1, ¿no? Prácticamente. Ante esta situación, ¿no? Pues ¿qué deben hacer los directivos y los empresarios? ¿Estar callados, como ha hecho Ferrovial o como hace Amancio Ortega cuando también se meten con él, o los banqueros o los jefes de las eléctricas, o hacer como Juan Roch, que responde, ¿no? Y cuando a él le llaman capitalista despiadado, pues él dice que los empresarios somos los que creamos riqueza y entra también en ese debate, ¿no? Así que, bueno, esta es una gran cuestión que se hacen los empresarios. Si luego queréis, seguimos hablando sobre este tema en el turno de las preguntas, ¿no? Y bueno, y por último, también os quería hablar, ¿no? de cómo ha afectado al periodismo la crisis financiera, ¿no? Porque, por supuesto, que nosotros también hemos tenido una parte relevante, ¿no? Y también el mundo del periodismo ha tenido que reinventarse de alguna forma, sobre todo a raíz de la crisis financiera. En septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers, este banco gigante americano, y fue la primera pieza en caer de un dominó que se extendió rápidamente por todo el mundo y que provocó pues, esa crisis de la que tanto hemos hablado, ¿no? Aquella crisis lo que provocó, sobre todo, hablando desde los medios, fue una crisis de confianza total en los medios, ¿no? La gente nos preguntaba, ¿pero dónde estabais los periodistas, ¿no? Que no visteis esas semillas, ¿no? del desastre y que nos avisasteis del desastre cuando ya no había remedio, ¿no? Y es verdad que la crisis nos pilló desprevenidos pues, a todos. Desde entonces yo creo que los medios tendemos a pecar más de catastrofistas que de optimistas, en parte para que no se diga otra vez que no hemos visto venir la que se avecinaba, ¿no? Pero tenemos un gran reto por delante, ¿no? Y es conseguir el equilibrio, eso tan difícil de conseguir en cualquier aspecto de la vida. ¿Cómo hacemos para avanzar las malas noticias sin crear pánico, ¿no? Porque la línea es tan fina que ahí está el gran reto, sobre todo en la prensa financiera, ¿no? como en la que yo trabajo. Uno de mis primeros recuerdos al llegar a Londres en el otoño de 2007 fue la gente haciendo colas en las sucursales de un banco que se llamaba Northern Rock, que ya no existe, claro, porque se había publicado en la BBC un artículo de un periodista que en ese momento era muy conocido y muy solvente, Robert Peston,
diciendo que el banco se iba a la bancarrota, ¿no? Porque los depósitos estaban saliendo de una forma incontrolable y que ese banco desaparecía. Bueno, el banco colapsó, claro, al día siguiente prácticamente, después de aquellas colas y que la gente retirara su dinero. Es que es una situación absolutamente inviable. Esto lo vimos en España hace no muchos años con el Banco Popular. ¿Os acordáis del Banco Popular, no? Otro emblema del sistema bancario español. Pues sucedió parecido. Se empezó a publicar que la gente estaba retirando fondos de forma masiva y duró días. Y el Banco Popular acabó siendo comprado por el Banco Santander por €1. Bueno, más la deuda, ¿no? Pero ahí acabó la historia del Banco Popular, ¿no? Y ahora hemos estado a punto de verlo con Credit Suisse otra vez. Aquí fue un poco diferente porque fue el primer accionista, el presidente del Banco de Arabia Saudí, quien dijo, preguntado en una conferencia por periodistas, si estaba dispuesto a seguir aportando dinero a Credit Suisse si el banco lo necesitaba, y dijo que no. Y ahí empezó la catástrofe de Credit Suisse. Si tu primer accionista dice que no te va a respaldar en caso de que tengas problemas, bueno, pues otra vez el pánico, ¿no? Acabando con un gran banco como este, ¿no? ¿Hubieran ido a la bancarrota todos estos bancos si no se hubieran publicado todas estas noticias? Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? En Reino Unido, tanto este periodista que os comentaba como otros 4 periodistas, incluido el director del Financial Times, tuvieron que ir al Parlamento a explicar esas noticias que habían publicado y que habían acabado, yo creo que acabó por la mala gestión del banco, ¿no? Pero que habían precipitado el fin de aquel banco, ¿no? Para que veáis hasta qué punto en un país como Reino Unido, que tiene cosas más cuestionables, bueno, pues el Parlamento realmente llamó a capítulo a esos periodistas, tuvieron que exponer sus puntos de vista y explicar lo que había pasado, ¿no? Con aquel banco. Bueno, ¿hemos cambiado los periodistas con la crisis? Pues sí, yo creo que a mejor. Y aquí me vais a permitir que, claro, que saque un poco pecho por toda la profesión, ¿no? Yo creo que los periodistas nos hemos vuelto más escépticos y yo creo que eso es bueno. Hay más escrutinio sobre la gestión de bancos y empresas y también hay una mejor prensa. Sigue habiendo una prensa de baja calidad, pero yo creo que hay una prensa mucho mejor y la mejor prueba de ello es que muchos periódicos, incluidos en España, están apostando por este modelo de suscripción y la gente paga por suscribirse, ¿no? Y esto ya es un signo de que efectivamente estamos recuperando esa confianza. Cuando digo que somos más escépticos, pues ser escéptico es dudar de lo que comúnmente se acepta, ¿no? Y yo creo que esto es bueno. A los periodistas hay que pedirles curiosidad, hay que pedirles pocos prejuicios y esta dosis de escepticismo que les permita mantener una cierta distancia, ¿no? con sus fuentes y con los entrevistados con los que se encuentran, ¿no? Y es cierto que durante un tiempo se confió poco en la prensa tradicional, pero el punto de inflexión lo marcó la pandemia, cuando millones de personas volvieron a las webs de la prensa de toda la vida porque pensaban que tenía un sello de calidad que les iba a proporcionar la mejor información, ¿no? Lo del escrutinio, ¿no?, que os decía sobre la gestión. Bueno, pues hay una visión mucho más global de las empresas. Ya no solo vale con ganar dinero, se valora pues que las empresas traten bien a sus clientes, a sus empleados, a sus proveedores, a la sociedad y también al medio ambiente en general, ¿no? También durante mis años de corresponsal fui testigo de esta evolución que han vivido los medios británicos, donde conviven pues la mejor prensa que podamos imaginar, el Financial Times, el Guardian o el Economist, con la peor prensa que también podamos imaginar, ¿no?, representada por todos estos tabloides que viven de dar escándalos, pero que son súper populares y además son muy, muy influyentes, ¿no?, en lo que sucede en el país. También, ¿no?, otra memoria, ¿no? Cuando yo llegué, bueno, pues en España era muy raro cuando yo llegué a Londres, quiero decir, en España era raro hacer repreguntas, ¿no? Esto que ahora ya
se ve en las ruedas de prensa, ¿no? Que los periodistas insisten y si uno no pregunta a otro compañero, vuelve a preguntar lo mismo porque se considera que tienen que contestar, ¿no? Bueno, pues esto yo me di cuenta al llegar a Londres que esto era una práctica muy habitual, ¿no? Y recuerdo sobre todo una rueda de prensa, otro banco, RBS, que esa fue la época de las catástrofes de los bancos, ¿no? Royal Bank of Scotland, otro banco absolutamente desastre que el gobierno tuvo que intervenir y el Estado inyectó el capital necesario para que el banco pues, no se fuera al garete, ¿no? Y recuerdo una periodista muy veterana del Guardian, que como sabéis tiende un poco a la izquierda, bueno, le preguntó en un momento dado al presidente de aquel banco que tenía pérdidas, bueno, había perdido ese año 3.600 millones de libras, en fin, es que era todo una catástrofe, ¿no? Le preguntó que cuántos banqueros iban a recibir un bonus ese año, aparte de su salario. Bueno, el presidente, por supuesto, se medio rió de ella, diciéndole que, hombre, que eso era un dato confidencial y que no se iba a contestar. Y ella, que era una persona muy seria y muy formada y con una gran capacidad dialéctica, al final, en un rifirrafe que fue súper tenso y que duró bastante rato, consiguió que aquel presidente le dijera que 100 directivos del banco iban a cobrar más de 1 millón de libras de bonus, ¿no? En un banco recién rescatado y que estaba en la ruina, ¿no? Bueno, aquello fue un escándalo. Fue portada al día siguiente de todos los periódicos, el gobierno tuvo que intervenir, en fin, ¿no? Pero bueno, ahí está la labor también de los periodistas, ¿no? De ir más allá de lo que las empresas quieren comunicar, que muchas veces pues no es suficiente, ¿no? Y bueno, por último, bueno, pues este llamamiento, ¿no? a que la prensa de calidad está viviendo un buen momento, ¿no? La prensa tiene muchos retos, pues cómo conectar con la gente joven, cómo hacer frente a los bulos, ¿no? Y a la posverdad, este concepto, ¿no? Que nos invade. Cómo enfrentarnos ahora a los avances de la inteligencia artificial, que es también un tema que nos preocupa mucho en los periódicos, ¿no? No sé si visteis hace poco, la semana pasada, una portada del Mundo donde aparecía una foto creada por inteligencia artificial que era increíble, ¿no? Aparecían Pablo Iglesias y Yolanda Díaz cogidos del brazo como si fueran súper amigos y era una foto inventada por la inteligencia artificial, ¿no? Y que con la que el mundo quería demostrar hacia dónde puede ir el periodismo y los peligros que tiene, ¿no? Todo este tipo de inteligencias a los que no podemos dar la espalda porque están aquí ya y tenemos que entenderlos y sacarles partido si podemos y bueno, que siga prevaleciendo la verdad, ¿no? que nosotros intentamos transmitir. La buena noticia es que en España ya hay 500.000 de personas, al menos, que tienen una suscripción a un periódico digital. El Mundo, Expansión, El País, muchos medios del Grupo Vocento, El Diario, por supuesto, porque también lo habéis tenido aquí al Diario. Muchos medios están ofreciendo ya este modelo de suscripción y en España, ¿no? Que siempre hemos considerado que los medios nadie iba a pagar por ellos, bueno, pues la gente está pagando por ellos y esto es una buena señal porque nos permite huir de estas noticias de clic fácil y apostar por lo que pensamos que la gente está dispuesta a pagar, que es las noticias de calidad, los buenos análisis y los reportajes de investigación. Así que, bueno, me quedo ya con una frase de Rula Khalaf, que es la directora del Financial Times actualmente. Es una mujer, es una casualidad que tanto el Wall Street Journal como el Financial Times, que son los dos grandes periódicos financieros, están dirigidos por mujeres ahora mismo. Y Rula Khalaf dice que los lectores nos buscan más en tiempos de incertidumbre. Y, bueno, es verdad, es volver, ¿no? a que la prensa de calidad es la que pensamos que puede dar respuestas a muchas de las inquietudes y muchas de las dudas que podamos tener ahora. Ojalá los tiempos convulsos duren poco, pero si siguen así, bueno, pues espero que la prensa que vosotros leáis siempre tenga una respuesta que daros. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas. Bien, pues vamos a comenzar con las preguntas porque se trata de que esto sea un diálogo. Y
Si no le parece mal a la concurrencia, comenzaré yo y ya ruego la benevolencia de la pregunta. En fechas recientes he visto publicado en el Boletín Oficial del Estado una ley que habla de la protección de aquellos que informan de infracciones a la normativa. Y yo de inmediato, al leer protección, me ha venido a la mente la idea de quién le ataca. ¿Quién ataca, por ejemplo, a los periodistas de la información financiera, que tiene tanta relevancia, incluso sistémica? ¿O esto no es así? ¿Hay limitaciones desde el exterior o desde el propio Consejo de Redacción a la hora de difundir determinada información? A ver, vaya pregunta me haces. Vamos a decir que, a ver, todos los medios recibimos presiones. Esto es un clásico, ¿no? De gobiernos, de políticos, de empresas. Claro, en nuestro caso, ¿no? Porque a veces las verdades son incómodas, ¿no? Casi siempre. Pero por eso mismo vuelvo a lo que decía, ¿no? Nuestro paraíso ideal sería vivir de suscriptores, ¿no? Por eso es tan importante para los periódicos tener suscriptores y que sean ellos los que decidan, ¿no? Y que no sean los grandes anunciantes que porque un día publicas una noticia que no les gusta, pues te retiran sus campañas de publicidad o de patrocinios o de lo que sea y te crean un grave conflicto, ¿no? Porque posiblemente es mucho dinero. Entonces, bueno, por eso es tan buena noticia que haya medios con cada vez más suscriptores, ¿no? Y que es un escenario que hace unos años parecía impensable porque todos estábamos viviendo de la publicidad. Pero claro, la publicidad se ha fragmentado mucho, ahora bueno, hay muchísimos medios, hay, ¿no? Se va incluso a Google, ¿no? A cosas que ya no son ni medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y claro, esto nos ha hecho más vulnerables porque dependíamos más de la publicidad. Así que, bueno, ya me parece una súper noticia que en España haya cada vez más gente dispuesta a pagar por una suscripción, porque es verdad que eso nos fortalece y nos ayuda a seguir haciendo las cosas a todos pues como nos gustaría hacerlas, ¿no? Muchas gracias, Amparo, por esa exposición tan extraordinaria que has hecho. Estamos muy orgullosos de ti, de verte tan bien con una carrera tan buena y en un puesto tan preeminente. O sea que enhorabuena. Enhorabuena y mucha energía para el reto que tienes cada día cuando te pones a trabajar. Desde esa posición que tienes tan extraordinaria, ¿cómo ves en este momento la economía aragonesa, la posición de Aragón en el conjunto de España? ¿Qué oportunidades crees que estamos aprovechando? ¿Cuáles crees que no estamos aprovechando? ¿Cuál es tu perspectiva desde ese sitio tan privilegiado desde el que trabajas? A ver, yo creo que Aragón sigue siendo un gran desconocido, tanto en España como, por supuesto, internacionalmente, ¿no? Y, por supuesto, que tiene oportunidades. Yo creo que lo primero que hay que pensar también es un territorio extensísimo, ¿no? Entonces, claro, no es fácil conjugar los intereses que pueda haber en los Monegros con el Pirineo de Huesca, ¿no? Pero bueno, para esto están los gobiernos y para eso yo creo que es lo que habría que pedirles, ¿no? Que piensen qué quiere ser Aragón, ¿no? Que a lo mejor es lo que no está del todo claro, ¿no? Y bueno, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de Málaga, ¿no? Que hace unos años decidió enfocarse en conseguir muchas empresas en Málaga. Estamos hablando de que Málaga ahora es un sitio muy exuberante tanto en empresas como en su vida cultural, pero bueno, hace 15 años no era lo que es ahora, ¿no? Ni mucho menos. Y yo recordaba antes cuando el alcalde de Málaga vino a la City, hace ya unos cuantos años, a presentar el proyecto de Málaga intentando captar sobre todo empresas tecnológicas. Y la realidad es que lo han conseguido. Y Málaga ahora es un destino excepcional para muchas empresas europeas y para muchos empleados europeos que quieren vivir allí. Y muchas empresas se están trasladando al parque tecnológico o al centro de la ciudad, ¿no? El último caso es el caso de Citi, que es un banco de inversión que ha creado allí una oficina
con algunos de los banqueros más jóvenes que tienen, de todas las nacionalidades, como forma de intentar, es un plan piloto, pero si sale bien es un proyecto con el que quieren atraer talento y retenerlo. Entonces, bueno, hay muchos proyectos muy interesantes y yo digo, bueno, si Málaga lo ha conseguido, ¿por qué no Aragón, no? Con una calidad de vida excepcional, con unas tremendas buenas comunicaciones, conectado con Madrid y Barcelona, ¿no? Por AVE, de forma muy fácil, con unas plataformas logísticas que te llevan a cualquier lugar, podría ser perfectamente, ¿no? Un lugar donde la gente quisiera venir a vivir. Así que, bueno, yo creo que es repensar un poco y decir, bueno, ¿qué queremos ser, no? Queremos ser un lugar donde la gente quiera venir a trabajar y a vivir. Yo creo que se podría, la verdad. Muchas gracias por su presentación. Y yo tendría una pregunta relativa. ¿Existe, en su opinión o en la opinión del grupo editorial que representa, hay temor a que otras empresas sigan el paso de Ferrovial, empresas del IBEX? Quiero decir, dentro, dijéramos, de esta campaña del gobierno de atemorizar al empresariado español. Gracias. A ver, rápidamente, al hilo de cuando se conoció la intención de Ferrovial de irse a los Países Bajos, salieron varias empresas diciendo que ellos, desde luego, no era su intención, ¿no? Yo creo que el caso de Ferrovial es bastante peculiar y no es fácil que otras empresas lo secunden. Esta es mi opinión personal, ¿no? Pero, bueno, por los vínculos que ellos tienen, están muy expuestos ya en Reino Unido. En Estados Unidos tienen mucha parte de su negocio, es una empresa muy internacional. El propio presidente, ¿no? Rafael del Pino, es una persona que lleva mucho tiempo analizando y estudiando el mercado americano y, bueno, cuando hablas con él te das cuenta de que está súper enfocado ahí desde hace muchos años. Entonces, es un caso bastante particular. Ya en Holanda ya tenían una sociedad, ellos, o sea, Ferrovial tenía ya una sociedad, con lo cual no es un lugar nuevo para ellos al que van. Yo creo que no hay previsión de que otras empresas del IBEX secunden a Ferrovial. Esta es mi impresión. Pero es cierto que la situación puede cambiar si las empresas efectivamente empiezan a ver esa falta de seguridad jurídica o, bueno, siga habiendo dificultades para los empresarios porque suban mucho los impuestos, porque el clima siga siendo hostil. Bueno, esto es algo que hay que valorar, ¿no? Y que el Gobierno debería sopesar. No puede estar en contra de la clase empresarial sistemáticamente, ¿no? Ni lanzando ataques ni insultando, porque es que al final, ¿no? Son casi insultos, ¿no? Lo que se está haciendo con los empresarios. Entonces, pero bueno, contestando a tu pregunta, yo sinceramente creo que no va a haber más empresas, al menos con el panorama que ahora conocemos. Hola, buenas tardes. Hablabas de que a raíz de todas las incertidumbres y de la crisis nos hemos vuelto más ahorradores, pero se da la paradoja de que el ahorro está castigado, está penalizado. Entonces, la pregunta sería, ¿qué mensajes dais desde Expansión, dónde invertir? Y ya, perdóname la indiscreción, ¿en qué inviertes tú tus ahorros? Pues tengo un amigo que me dijo, te van a preguntar dónde invertir. Y yo, no, hombre, no, eso no me lo van a preguntar. Yo, lamentablemente, no tengo mucho para invertir porque me acabo de comprar una casa y tengo 3 hijos y, en fin, no, ya con esto ya, imagínate dónde estoy. Y aparte, donde yo siempre digo, ¿no? Si hubiera acertado realmente con mis inversiones, no creo que estuviera aquí sentada trabajando todavía en Expansión, sino que a lo mejor me estaría dedicando a otras cosas. Con respecto al periódico, a ver, nosotros no podemos dar consejos de inversión, ¿vale? Ni podemos decir dónde la gente tiene que invertir. Lo único que hacemos es recopilar toda la información posible y dar muchos artículos donde
explicamos lo que se recomienda en ese momento por una gran variedad de analistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo máximo a lo que llegamos porque nosotros no podemos, en fin, es al final el consumidor, ¿no? O el inversor el que tiene que hacer sus propios cálculos y sus decisiones. Pero sí que hacemos y tienen, bueno, es uno de los motores de nuestro crecimiento realmente porque la gente lo valora mucho. Pues no sé, hay un tipo que ya se ha hecho clásico en nuestra web, ¿no? De los 3 valores que todos los analistas recomiendan comprar, que no os decimos cuáles son para que os hagáis suscriptores, claro. Pero ese tipo de artículos la verdad es que son muy valorados por los lectores porque no son fáciles de encontrar y, bueno, yo creo que sí que tienen su utilidad, ¿no? Hay mucho consejo práctico de, oye, pues estas son las empresas que os van a dar dividendos este año, ¿no? O que para un perfil más conservador de inversor, estos son las inversiones que se recomiendan. O, oye, el precio de la vivienda, ¿no? Pues dónde está, cuáles son sitios donde todavía merece la pena invertir porque están baratos, cuáles son los que ya, en fin, están en récords históricos, con lo cual igual es mejor que no te metas ahora, ¿no? Porque están en un pico. Bueno, ese tipo de información sí que damos, pero siempre dejando que la última decisión la tome el lector, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo quería plantear 2 temas. Un tema es el siguiente. Normalmente en los países europeos hay un solo gran periódico económico. En Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Aquí en España hay 3. ¿Es posible, suponiendo yo que hay menos cultura económica que en otros países, la existencia de los 3 medios? ¿Son razones de prestigio social, políticas? En base aquí existen los 3 periódicos y es posible hacer un periodismo independiente, objetivo, etcétera, etcétera, con unas tiradas tan relativamente bajas. Ese sería un tema. Y otro segundo tema es, evidentemente, va a haber muchas empresas que no se atrevan a marcharse de España por diversas razones. Pero ¿habéis hecho algún estudio pormenorizado y detallado de que cuando se hacen inversiones en la península ibérica, qué porcentaje se está yendo en este momento a Portugal y no a España, a diferencia de otras épocas? Bueno, por responder a la pregunta de Portugal, yo creo que a Portugal se ha ido mucho directivo. Empresas, no estoy segura de que se haya ido tanta gente, o sea, tantas empresas. Directivos, muchísimos, porque las condiciones fiscales han sido buenísimas durante muchos años. Y esto es lo que ha llevado a que muchos directivos de la City, muchos directivos españoles también, se hayan ido a vivir a Lisboa, o Porto o a cualquier sitio del Algarve. Esto sí que lo hemos visto. Empresas, no estoy tan segura de que haya... Portugal no ha robado empresas a España o esta es mi percepción, ¿no? Con inversiones, que Portugal es un mercado bastante reducido, ¿eh? No soy una experta en Portugal, pero te digo que mi impresión es más de individuos, ¿no? que sí que han movido su residencia fiscal a Portugal. Eso ha sido un boom y de allí muchos problemas derivados en Portugal con la vivienda, por ejemplo, ¿no? Llegaba gente de Londres con precios de Londres y se compraban casas en Portugal a precios, claro, infinitamente más baratos, ¿no? Y esto ha creado una inflación de precios que lo que ha hecho es expulsar a la gente local de los barrios del centro, ¿no? De las grandes ciudades. También se dio una visa se daba el visado con un tipo de inversión, que esto también se ha hecho en España, ¿no? Los inversores extranjeros que llegan invierten 500.000 euros, bueno, tienen muchas más facilidades, ¿no? Para después conseguir estos visados. Con respecto a tu primera pregunta de cómo es posible que coexistan 3 diarios, hombre, yo te diría que hay un gran diario que es Expansión.
con todo mi respeto hacia los competidores, pero sí que es verdad que todos sobreviven, ¿no? Expansión de momento es el único que ha seguido esta estrategia de tener un sistema de pago. Los otros 2 diarios siguen siendo gratuitos. Uno está prácticamente integrado, 5 días, ¿no? O muy integrado en el país, y El Economista sigue siendo, sigue yendo por libre, ¿no? Y todos aparentemente siguen y todos dan buenas informaciones y ahí seguimos los 3 y llevamos muchos años siguiendo los 3, con lo cual sí, es verdad que siempre hay un componente de prestigio, ¿no? Tener un diario financiero, pues en el mundo corporativo sigue siendo importante, ¿no? Pero bueno, también te digo que si las cosas, los números fueran muy, muy malos, se sostiene difícilmente, ¿no? Así que, bueno, habrá que pensar que todos lo estamos haciendo medianamente bien para seguir adelante. Bueno, pues yo tengo una última pregunta, porque parece ser que ya no hay más en la sala. Yo voy a volver un poco a la perspectiva de la economía española, hacia el futuro, ¿eh? Y yo le encuentro 3 grandes obstáculos en su desarrollo, que son, primero, que España es un país cuya mitad es pobre, o casi está en la pobreza. Segundo, en que hay un paro juvenil absolutamente insostenible e injusto, y que impide un desarrollo normal de la población, tanto desde el punto de vista demográfico como laboral, como profesional, lo cual explica la fuga que hay hacia el extranjero de nuestros jóvenes, ¿no? Y por último, el importe tan brutal de nuestra deuda pública que alguien tendrá que pagar. Con esas 3 lacras que tiene la economía española en este momento, creo yo, como son las principales, ¿qué futuro nos espera realmente para que esto se desarrolle con normalidad y con estabilidad? Pues habrá que pensar que, bueno, porque si no nos echamos aquí todos a llorar. Contesta. A ver, son problemas estructurales de la economía española que ningún gobierno hasta ahora ha sido capaz de enderezar. El drama de los jóvenes españoles llevamos escuchando años y años, ¿no? Décadas, diría yo, ¿no? Este paro juvenil tremendo que llevó a que muchos se fueran, especialmente durante la crisis. Eso fue muy traumático. Muchos jóvenes españoles tuvieron que irse de España obligados, muchos a Reino Unido, donde les recibían con los brazos abiertos porque el talento español está muy bien considerado, ¿no? Y la gente se rifaba en los bares, en los hoteles, en los comercios a los chavales españoles porque estaban bien formados, eran educados, sabían comportarse, en fin, era una carta de presentación estupenda del país, ¿no? Pero fue un drama que tuvieran que irse a la fuerza porque aquí era imposible. Bueno, esto no está resuelto, ¿no? Y la economía vemos que ha mejorado y el paro juvenil sigue siendo tremendo. La deuda lo mismo, es que no hay manera y además menos ahora que se han flexibilizado mucho también las políticas de Bruselas, porque se entiende que en una época, ¿no?, de pandemia y de guerras, pues lo que hay que hacer es seguir adelante y si uno se endeuda más de la cuenta, como ha pasado en España, pues ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Ha sido un poco la vista gorda sobre economía, sobre todo pues de los países mediterráneos que tradicionalmente han estado muy endeudadas y que no tiene camino de solucionarse. El problema, pues el problema lo vamos a ver cuando haya que pagar esas pensiones, ¿no? Que el ministro Escrivá ha hecho con la reforma laboral, esperando que los jóvenes, que tenemos muy pocos jóvenes, lo paguen, ¿no? Esto es una carga tremenda para la juventud que viene. Entonces no veo mucha solución a todos estos problemas y que son muy intrínsecos a la economía española y que no parece que haya mucha forma de... Desde luego el gobierno actual no tiene ninguna intención de solucionarlos o de momento no los ha solucionado y veremos lo que pasa con futuros gobiernos, ¿no?
pero sí, son temas muy preocupantes en los que habría que enfocarse, desde luego. A ver, hay una palabra ahí todavía. Hay otra más. Hola, buenas tardes. Mira, yo estoy oyendo hablar de que el Gobierno se ha metido mucho y ha sido muy agresivo con las empresas, con Ferrovial en este caso. Pero yo creo que a lo mejor esta diferencia tan brutal que hay ahora de sueldos entre directivos y gente de a pie, en lo que es que la gente de a pie ve las noticias y es algo desbordante. Entonces, si esos empresarios, además directivos, se están marchando para tener mejor condiciones fiscales, por ejemplo, a Portugal, a lo mejor está justificado no esa agresividad, pero sí el decir este capitalismo ya está bien. Esas diferencias se pueden conllevar en una España como la que tenemos, porque es que resulta que, como ha dicho él, hay gente muy pobre, hay unas diferencias tremendas de sueldos, los jóvenes muy formados de España se han ido y cuando vuelven no tienen dónde meterse, y sin embargo estamos viendo una clase empresarial, bancaria, empresas eléctricas, empresas que a lo mejor no están ganando razonablemente lo que deberían ganar, sino muchísimo más. Este enriquecimiento yo tampoco lo veo que la prensa se fije demasiado en ello. Pues tienes toda la razón, y es un problema no solo en España, en Estados Unidos hay muchos cálculos de la diferencia en veces, ¿no?, de salario que cobra un presidente o un consejero delegado y el último empleado de esa empresa, y claro, es sonrojante, ¿no?, porque son, no sé, es que estoy hablando de memoria, pero muchísimos, multiplicado por varios ceros, ¿no? Entonces las diferencias son cada vez mayores. Había diferencias y aumentan estas diferencias, ¿no?, a medida que pasan los años. Esto es un problema porque lo que haces es crear una sociedad cada vez más desigual. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es publicar los datos de esos directivos, es lo máximo que podemos hacer, y que la gente valore, ¿no? Y para eso también están las juntas de accionistas, ¿no?, para votar contra los salarios de los directivos si se considera que son excesivos, ¿no? Entonces, pero sí, totalmente de acuerdo contigo con que eso, además, bueno, crea ese caldo de cultivo que recoge a veces también ahora, ¿no?, el Gobierno, que claramente dices, pero ¿por qué el Gobierno se mete tanto con los empresarios? Bueno, pues a lo mejor es que le considera que va a darle votos, ¿no? Y recoge pues este malestar de los directivos de las grandes empresas, cobran muchísimo mientras la gente más humilde lo está pasando mal y no llega a fin de mes. Bueno, pues todo ese caldo lleva a que, oye, pues los empresarios, ¿no?, que al final también es diferente los empresarios de los directivos, pero un empresario, ¿no?, que se juega su dinero, que tiene un montón de gente a su cargo, ¿no?, a los que tiene que pagar una nómina, bueno, ese señor, también un respeto, a lo mejor un directivo de un banco que está cobrando una cantidad tremenda y que puede moverse, ¿no?, de un banco a otro, no voy a decir que tenga menos responsabilidad, pero bueno, sí que a lo mejor es un perfil un poco diferente. Y bueno, pues todo se mete en el mismo saco, ¿no? Y al final lo que crea pues es esa animadversión hacia la clase empresarial, que realmente España necesita muchos empresarios, ¿no? Y mucha gente que quiera lanzar una empresa y a la que se le faciliten muchos trámites, y porque esa es la forma de crear riqueza, ¿no? Con una administración pública llena de funcionarios no vamos a crear riqueza. Como se crea es con proyectos, con emprendedores, con empresarios que se arriesguen y que monten negocios y que les vaya muy bien y que se les pague muy bien porque se lo merecen, ¿no? Pero claro, todo este mal ambiente puede ir contra pues muchas vocaciones, ¿no?, que digan, ¡buah, ser empresario en España, madre mía!, ¿no?, para que te linchen públicamente, ¿no? Claro, es un problema. Bueno, antes de dar la palabra al Ateneo de Zaragoza para que cierre el acto, yo quería simplemente recordarles a ustedes que el próximo lunes 17 de este mes, aquí mismo,
tendremos al director del periódico de Aragón, Nicolás Espada, para hablarnos sobre estos problemas político-económicos relativos a Aragón, nuestra tierra. Y que el 3 de mayo cerrará el ciclo el director del Heraldo de Aragón, Miquel Iturbe, también aquí mismo, para que tomen nota ustedes en sus agendas y no se olviden de venir. Y por último, yo agradecer a nuestra invitada de hoy, Amparo Polo, por su presencia en Zaragoza, por sus palabras, por sus ánimos, por su optimismo, que yo no comparto muchas veces en muchas cosas, pero en fin, y cedo la palabra para que cierre al amigo director del Ateneo. Gracias a todos por asistir a este acto. Agradecimiento que quiero hacer extensivo a nuestros anfitriones, a la Fundación Basilio Paraíso y a la Cámara de Comercio, porque sin ellos no sería posible esta difusión de la información cultural, de la que, según creo, estamos muy necesitados. Damos por concluido el acto y reitero el agradecimiento a Amparo Polo. Gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.